Muy buenas, cordial saludo tengan todos. Hoy vamos a hablar en este video sobre un sensor muy interesante, un sensor digital que se encarga de medir no una sino dos variables, la humedad y la temperatura. Me parece un sensor muy interesante y que vale la pena dedicar un poco de tiempo a lo que es su parte técnica, cómo funciona, cómo se conecta. Si bien es cierto que para este video vamos a utilizar la librería que ya se había mostrado anteriormente, la DHT11, pues vamos de todas formas a explicar el funcionamiento del sensor para quien se anime a hacer una librería hacia futuro. Este sensor tiene dos presentaciones. Lo encuentras de esta manera, que es un sistema embebido ya, o lo encuentras de la manera más simple, que es el sensor con todos sus pines. Vamos a explicar características sobre este sensor. Tiene tres pines, uno es VCC, el otro es tierra y el otro es la señal de datos. Te preguntarás si tiene tres pines, ¿por qué en la presentación más sencilla muestran cuatro? Significa que uno de los pines no va a conectarse. ¿Cómo está distribuido los pines? Entonces, el primer pin es VCC, el segundo pin es el que se encarga de enviar las señales y el tercer bit no se conecta, el tercer pin, perdón, y el cuarto pin es la tierra. Como lo indica este PDF, que tiene especificaciones muy técnicas sobre este sensor. Primer pin VCC, segundo pin es la señal, el cuarto pin es la tierra. Si usted compra el encapsulado como este que está acá, este sistema, esta presentación tiene ya incluida la resistencia de acople que él necesita para funcionar. Estamos hablando de una resistencia que va entre la señal del sensor y VCC. Si lo tiene en esta presentación, pues ya es tu trabajo instalarle esa resistencia, ese acoplamiento. Entonces, ¿en qué consiste? Es una resistencia de 5K o 4.7K entre el pin 2 y VCC. Y el pin 2 va directamente a algún pin de microcontrolador. Vamos a explicar lo más importante de este sensor, que es todas estas señales. Estas señales, ¿qué significan o para qué nos sirve? Este sensor tiene la particularidad de que una vez se recibe una secuencia de instrucciones, en este caso se pueden ver, está la línea más oscura. Vamos a darle un poco más de zoom, vamos a darle un poco más. La línea más oscura hace referencia a la señal que el microcontrolador le entrega al sensor. O sea, la señal que tiene que generar el microcontrolador para que el sensor le regrese la señal correspondiente a la humedad y a la temperatura. ¿Qué significa eso? Y piensa un poco más allá desde el punto de vista de la programación del microcontrolador, que tienes que tener el pin donde se está conectando el sensor, tiene que estar primero como salida, porque yo tengo que generar desde el microcontrolador esta señal. Una vez termino de generar esta señal, me tengo que configurar nuevamente ya como entrada, porque es el sensor el que me va a enviar a mí los datos. Esto que estamos viendo acá, que estos datos contienen la información de humedad y de temperatura. Entonces, ¿qué significa? Pues que todo esto está regido bajo un intervalo de tiempo. Por ejemplo, vemos este pulso muy largo. ¿Qué significa? Que no son uno, sino dos pulsos. O sea, aquí tendría 0, 0 y acá terminaría con un 1. Eso es lo que yo necesitaría enviarle desde el microcontrolador al sensor. Un 0, después un 0, después un 1. Separados por el mismo intervalo de tiempo. Una vez yo le envío esta señal 001, el microcontrolador empieza a responder.
bajo los mismos intervalos de tiempo que envíes unos mismos intervalos de tiempo que están separados la cadena de caracteres que él me está enviando. Repito, toda esta información, todo esto es solamente como a nivel educativo, porque realizar un software que haga esto desde cero, como quien dice, hacerlo a pie, hacerlo todo en blanco como si estuvieras creando la librería, sería un trabajo muy interesante. Sin embargo, sería un trabajo muy complejo de realizar. Sería un trabajo complejo que requiere de ciertos conocimientos, pero apenas ya seas un experto en microcontrolador, lo puedes hacer. Entonces, ya vemos que el tratamiento de las señales de este sensor no son para nada sencillas. Por eso vamos a utilizar entonces la librería que habíamos instalado previamente, que era la librería del DHT11, que la encuentras en libstock y todo eso. Voy a ahorrar toda esta información, pues la idea es que expliquemos todo desde cero. Voy a dejar la conexión más básica, que es el main, y un archivo de cabecera donde está mi LCD. Eso es todo lo que voy a dejar para empezar este video. Dejémoslo de un momentico así, compilemos y miremos qué está sucediendo. Entonces vamos a frenar el software y vamos a mirar, bueno, vamos a observar que tenemos conectado. Tenemos conectada la LCD, tenemos conectado el master clear, tenemos conectado el oscilador y el sensor. El sensor lo encuentras como DHT11 sin ningún inconveniente. Aquí está. ¿Y qué se tiene que hacer con él? Pues darle su VCC correspondiente, su segundo pin, que es el de datos, pues lo vamos a conectar en este caso al B0, y entre el primer bit, que es VCC, y el segundo se pone una resistencia típica de 4.7K o 5K, y con eso ya debe funcionar el sensor. Bueno, sin más ni menos, pues entonces mire que voy a utilizar un poco la programación de acá para mirar qué es el programa que realmente estamos trabajando. Yo sé que es el programa que estamos trabajando, pero quiero mostrarles que este no tiene ninguna modificación. ¿Qué significa? Inicializo la LCD, quiere decir que me reconoce ya todos los pines y voy a imprimir un hola. Entonces aquí me debe mostrar hola, perfecto. Si lo cambio, pues mostrar otra cosa. Bueno, no quiero tampoco extenderme en esta parte. De videos anteriores había mostrado dónde se instalaban donde se instalaran librerías. Yo tenía esta librería de HT11, ingresamos a ella, vamos al ejemplo y abro el ejemplo en cualquier editor de texto, puede ser incluso un blog de notas, y voy a recopiar toda esta información. Todo esto lo voy a copiar, menos la parte de distribución de pines de la LCD, porque ese yo ya lo tengo distribuido. Voy a copiar y lo voy a pegar todo. Repitamos el proceso. Vamos donde tienen el instalador de la librería. No sé si recuerdan del video anterior, yo la tenía en este. Había un código de ejemplo, es el código que voy a abrir, este que está acá. Lo abro, copio y pego. ¿Para qué hago eso? Sencillo, vamos a probar desde el ejemplo del fabricante qué está sucediendo con esto. Bueno, mi manera de programar va de esta manera, va de esta forma. No me gusta tener los corchetes debajo de, como lo hace pues el muchacho que se creó, o la persona que haya creado esto. Entonces, configuro la LCD, configuro esta parte que está acá. Vamos a explicarla muy brevemente. Esto lo que está haciendo es asignarle un bit, ¿cierto? ¿A quién? A esta palabra de DHT11 pin, y que le corresponde el port B.B0, o sea que va conectado al B0. Le asignamos este bit y le damos esta dirección y configuramos este dir. Se queda entonces con la palabra del tris. Recuerde que este es el bit propiamente. Cuando hablo del puerto hablo del bit, o sea ya cuando lo estoy manipulando, y el tris habla de la configuración del registro.
O sea que ese bit va a ser de salida o de entrada dependiendo de qué valor, del valor que le demos en DHT11 dir. O sea que si DHT11 dir es un 0, será salida, si es un 1, será entrada. Recuerde que eso tiene que ser dinámico porque él tiene que estar entre salidas y entradas. O sea que por eso no se establece un valor estático como tal, sino que se tiene que dejar dinámico. Y así lo requiere la librería que estamos utilizando. Utilizamos una variable sin signo que es la DHT11 temperatura, DHT11 humedad. O sea, estas son las dos variables donde almacenar los valores de temperatura y humedad. Esta palabra extern es porque se están utilizando en otros métodos, archivos de cabecera, como los que podemos observar, en los .h, como el caso mío de la LCD. Bueno, no sabría decirles bien dónde está. Si nos metemos acá, nos vamos también al ejemplo de la, estamos hablando de estos archivos de ht11.h y todos estos archivos tienen ya una información que hacen que el software funcione bien, que la librería funcione. Esta información de ht11, .h, todo eso, este .h también hace que sea propiamente de la librería. Vamos a abrir este .h por acá. Entonces aquí ya podemos ver cómo está la inicialización, el start, el read, la declaración, los SFD son registros de función específica. Bueno, toda esta información entrar a explicar es muy compleja y no necesitamos para poder funcionar esto. Necesitamos saber que esta información va así, que esta información que está acá necesita un pin de entrada y ya esto es lo que podemos manipular de acá. Esto que está desde acá hasta acá no se debe manipular, se tiene que dejar así, tiene que darse tipo externo y que las librerías reconozcan esta información, porque si no es así no la reconocen. ¿Qué pasa si yo cambio estos nombres? Pues que cuando en los métodos de la librería estén asignando los valores que le correspondían, por ejemplo la humedad, pues él la va a asignar en esta variable, y si esta variable no existe, pues va a generar un error o simplemente no nos va a sacar bien la información. Por último, tenemos una variable que es un checksum. Esto es una medida de detención de errores. ¿Por qué? Porque como es un sensor digital, pues pueden haber corrientes parásitas, pueden haber muchas cosas que hagan que la información llegue mala. Lo que él hace es comparar el checksum de la información que le llega. O sea, cuando a mí me llega la información desde el sensor, a mí me llega cuando ya termina todo eso, me llega un checksum. Y yo tengo que calcular un checksum y comparar el checksum que yo calculé con el que me llegó. Si ambos checksum coinciden, significa que la información llegó bien. Si no coinciden, o sea que la información no llegó bien y tengo que nuevamente volver a leerla. Estas variables de acá no son necesarias, por lo que las puedo eliminar fácilmente. Repito, lo único que debemos manipular de eso son estos 4 bits y ni siquiera todo esto que está acá. Podemos manipular el bit donde lo quiero conectar y esto pues tampoco es que sea necesario, eso también está como muy flexible. Bien, pasamos al main y vamos a mirar, vean, el icon 1 simplemente, y ya se ha explicado, es para configurar todos los pines como entradas digitales. Inicializamos la LCD, inicializamos el DHT11, este método de acá, apagamos el cursor, limpiamos la LCD, sacamos este mensaje por la LCD, esperamos medio segundo y vamos a un ciclo infinito. Inicializamos el módulo. ¿Qué significa el start? El start es el que se encarga de enviar esta señal de acá. Esta señal que acá para que después el sensor me responda a la información de humedad y temperatura. Entonces, una vez yo mando esa señal, me preparo para recibir el dato, o sea, read. Cuando hago eso, entonces mire que esta variable que le había declarado DHT11 checksum, comparo que sea igual. Bueno, aquí lo que hago es el cálculo del checksum como tal. Todo esto es referente al cálculo del checksum. Entonces calcula el checksum con la información que tengo y la comparo con el checksum que me llegó del sensor. Si son iguales, entonces simplemente ya tengo la información correcta. ¿Y dónde quedaron almacenada esa información?
pues quedó almacenada en DHT11 temp y DHT11 humedad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que se debe hacer es coger este DHT11 temp y desplazarlo 8 unidades hacia la derecha. Y eso es la información ya de la temperatura como tal. Este into string significa conviértame esto que está acá, que es tipo entero, a string y queda almacenado en txt. Después de eso, saco por la LCD en la posición 1.8 el valor de la txt. ¿Qué tiene la txt? Pues el valor de la temperatura, pero no solamente de la temperatura, sino que está convertido a carácter, porque este método recibe un carácter. ¿Qué pasa si yo en vez de txt hubiese puesto esto que está acá? Pues si me da un 18, pues él va y mira en su tabla ASCII quién es el 18. Y el 18 es este comando que ni siquiera sabemos qué letra es ni qué es lo que hace. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerde que en la LCD siempre hay que mostrar es todo el ASCII correspondiente, o sea, cadena de caracteres o letras como tal. Entonces esta cadena de caracteres, para eso es esta función, conviértame un entero a una string. Después hago lo mismo con humedad y eso es lo que está haciendo el software. Compilamos, vamos acá y vemos que está conectado el B0 del sensor al microcontrolador. Entonces vemos tarda un tiempito y ya vemos cómo empieza a variar los valores. Puedo bajar la temperatura y si le doy el cambio acá me varía la humedad. No quiere decir que en el sensor yo tenga que hacer eso, no, recuerde que el sensor ya me los manda a todos dos, pero para yo poder hacer los cambios como simulando una variable real, pues hay que hacer este cambio aquí en Proteus. Bien, ahí hemos aprendido entonces a implementar la rutina de nuestro sensor. Vamos entonces a mirar cómo hacemos para cambiarle este pin de acá, este pin, a cualquier otro pin del microcontrolador, por ejemplo al pin A0. Vamos a ver cómo se hace. Para eso entonces vamos a aprender cómo se hace desde acá. Mire que esta parte de acá, esta instrucción y los de la LCD de la librería de Microsoft se parecen mucho. ¿Qué significa? Que este es bit, RSAT, RD0 bit. Entonces voy a aprovechar esa información y voy a decir DHT11 pin AT. Entonces este es RD0, entonces yo voy a decir RA0 bit. Vamos a ver si nos funciona así. R, este puerto D para mí sería el puerto A. Y este que está acá, entonces hay que decir que es tris de 0, entonces aquí sería tris a 0. Vamos a ver si nos funciona. Tris a 0. Vamos a ver. Tris a 0 y hay que terminar en la palabra bit. Vamos a ver si nos funciona. Bien, no hay ningún problema como de compilación. Cerramos acá. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver si funciona. Efectivamente, pues nos está dando que la temperatura está variando correctamente y que nuestra humedad está variando también correctamente. O sea que ya puedo decir que puedo conectar por cualquier pin ese sensor y no hay ningún problema. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haberles servido o haberles podido ayudar con este sensor, que yo sé que es difícil de manejar. Mire que no es para nada complejo. Una vez uno tiene herramientas como esa librería, si no, pues si hubiera sido muy complejo la implementación de ese sensor, pues haciendo uno todo a pie, pero sería un trabajo mucho más interesante que de pronto utilizar software de otra persona. Pero estamos aprendiendo y la idea es que a medida que vayamos aprendiendo las cosas vayan mejorando. Te recomiendo que si vas a seguir mi serie de videos, esta parte la tengas bien clara, porque a partir de este ejemplo se empezará a trabajar lo que es la comunicación serial con el LabVIEW,
Voy a empezar a dar unos tutoriales de LabVIEW, pues para que aprendamos el entorno, aprendamos cómo funciona. Algo muy básico porque no soy experto, pero pues estoy aprendiendo. Y que podamos enviar información desde este sensor a un termómetro en LabVIEW y que podamos visualizar ese sensor y la humedad en el LabVIEW como tal. Bueno, muchísimas gracias por todo. Les deseo éxitos en este 2017 que estamos empezando. Si te gustó el video, regálame un like. Hasta luego y chao.